Buenas noches. Hoy es viernes 13 de octubre del 2023 y precisamente mañana, sábado 14 de octubre del 2023, es el 143 aniversario de la batalla de Tres Castillos. ¿Qué sucedió ahí en Tres Castillos? Lo que sucedió es que ahí Victorio, el líder, Victorio, un indio apache Warm Springs, que cae en una emboscada que le tiende el capitán Gordo, Juan Mata Ortiz, y el coronel Joaquín Terrazas. Pero, ¿cuál es la importancia de esa batalla? Antes de entrar a este tema, quiero recordar algunos datos de Victorio. Victorio era un apache Cheyenne, mimbreño o Warm Springs, que es como lo menciono yo regularmente como un Warm Springs. Victorio era famoso, pero porque su hermana Lozen lo acompañaba en sus correrías. Y Lozen tenía una particularidad o una habilidad. Era como un hombre, era como un guerrero, varón. Era más arriesgada que los guerreros. Y cuidaba a su hermano. Aunque él era el mayor, Victorio era el mayor. Victorio tendría unos entre 55 y 60 años. Y Lozen platicaba con ella sobre la estrategia que aplicaba en cada batalla o en su diario, ¿no? Creo que Lozen, sí, Victorio tenía unos 55 años, ella debía tener unos 35 años. Era muy hábil, em, según las crónicas y lo que he leído o investigado, ella se concentraba, levantaba las manos al cielo y las abría, las extendía los brazos y como que tenía visiones y sabía si venían algunas cabalgaduras o si iban o venían y más o menos cuántas, o sea, hasta ahí llegaba su habilidad. Una habilidad que tal vez le dio Zen, tal vez por su condición. Y de hecho, cuando Victorio antes de llegar a Coyame, por alimentos para dirigirse a 100 kilómetros de ahí, que era Tres Castillos, que era un lugar que ellos frecuentaban. De hecho, ahorita en la actualidad todavía están todas las barreras que pusieron en la parte alta de los Tres Castillos o de los castillos, principalmente en el Castillo Norte. Todavía están las empalizadas ahí, que, que desgraciadamente son demasiado visitadas y se han extraído ahí algunas cosas que nosotros como investigadores habíamos encontrado. Y en la investigación, por no afectar ni lastimar el paisaje o el, el lugar, no lo recogemos ni nos lo llevamos para que otros ladrones se las lleven. Pero bueno, el punto es que ya depende pues de cada uno, ¿verdad? Pero Victorio tenía tres hermanas. Tenía tres hermanas. Guyen era una de ellas. Y Cayitá era, era la otra. Y Lozen.
Entre los apaches estaban todos emparentados. Naná, que lo acompañaba en sus correrías, era esposo de una de, 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 de una hermana de Victorio. Entonces, a veces las bandas o por decir las tribus, se separa un grupo y hace una banda o hace un grupo o hace una tribu, como la conocemos, nosotros, más bien. Pero hay una polémica que se ha hecho en mucho tiempo. Hay varias, bueno, hay cuatro versiones, yo diría, hay cinco versiones respecto al nacimiento de Victorio, o más bien, cuando estaba niño, 5 o 6 años. Uno, que es la que yo manejo siempre, que en un ataque de un grupo de apaches a la hacienda del Carmen, el niño Cedillo, Pedrito Cedillo, está jugando y llegan y lo capturan y se lo roban. En el robo matan a su tía, que se llamaba Victoria. Entonces cuando lo atrapan y se lo llevan, el niño grita: Victoria, tía Victoria, o mamá Victoria. Y entonces a los apaches les llama mucho la atención y le dejan el nombre de Victorio. Esa es una versión. La otra es que se lo roban de la hacienda de Encinillas. ¿Qué era la hacienda de Encinillas? La hacienda de Encinillas era quien proporcionaba de productos cárnicos a la ciudad de Chihuahua. Aquí estamos hablando del siglo XIX, porque esto sucede por los años 1830, más o menos. Entonces, era una hacienda que tenía mucha vigilancia, pero también, por decir, criaban chivas, borregas, caballos, reses, y los apaches pues le pegaban muy duro a la hacienda de Encinillas. Por eso a mí se me hace difícil que con tanta vigilancia y que hubiera alguna partida de apaches que se atreviera a atacar aún con la vigilancia que había. Que eran muy diestros y eran muy inteligentes, preparaban sus ataques, que regularmente eran de fuerza, eran de destreza, eran de habilidad, porque eran hábiles para manejar el arco y las flechas. Así como hacían que aquellos pistoleros que donde pone el ojo pone la bala. Ellos en donde ponían el ojo ponían la flecha. Aparte los apaches usaban también lanza y mazo. ¿Cuál era el mazo? Era el que era un palo, pero le ponían cuero crudo, crudo de res principalmente, y enredaban una piedra bola, lo más bola que pudiera estar, de regular tamaño, un poco más chica que una pelota de béisbol. Lo enredaban y cuando se secaba ese cuero, se quedaba como piedra. Así que imagínense, un apache a caballo, con un mazo en la mano y que alcanza a una persona donde le dé, en un brazo, en la cabeza. En la cabeza pues se lleva una oreja o lo escalabaza a la persona. Si le da en la espalda lo quiebra. Si le da en las costillas se las quiebra. Si le da en la cadera pues lo amuela, ¿verdad? Entonces era sumamente peligroso enfrentar a un apache que trajera un mazo. Una lanza pues no se diga. Prácticamente en los 66 municipios de 67 que tiene Chihuahua y que conozco, siempre encontré los rastros de la pachería en esos 66 municipios. En donde al margen de los libros que llevaban los registradores, le ponían ataque de indios bárbaros. Se mencionaba a los indios bárbaros porque eran los comanches y los apaches. Pero en Chihuahua la gran influencia que hubo por parte de la pachería fue mucho mayor que la comanchería. Los apaches cubrieron prácticamente todo el estado de Chihuahua y los comanches
únicamente entraban por el noreste, lo que corresponde a Ojinaga, Manuel Benavides, que es el presidio de San Carlos, que mucha gente le llama San Carlos en vez de Manuel Benavides. Y pasaban por ahí, bajaban hasta Santa Rosalía, que es Camargo, o se venían acá rumbo a Tres Castillos y pasaban forzosamente por Coyame. Coyame, una población en donde se quedaron muchos apaches. Ahí hay una gran ascendencia de apaches que no lo quieren reconocer, esa es otra cosa. Pero ahí está la familia de Mavisca, está la familia Franco, la familia eh, Navarrete. Entonces esas son familias de ascendencia apache. Pero bueno, regresamos. Bueno, ¿de quién era la hacienda Encinitas? Y la de El Carmen, de Luis Terrazas. Pero Encinitas era mucho más importante porque tenía más área de influencia, había más trabajadores. Esa propiedad originalmente era de Martínez del Río, era un español que era dueño de gran parte del territorio actualmente denominado Chihuahua. Y después se la compra bueno, primero le renta a Luis Terrazas junto con otros millonarios de Chihuahua. Le rentan la propiedad. ¿Para qué? Para criar ganado. Entonces se dice que todo lo que nacía, todo lo que crecía, todo lo que se movía en toda esa zona era de don Luis Terrazas. Quiero comentarles que Luis Terrazas fue 5 veces gobernador aquí en Chihuahua. Él tenía mucho poder, tenía mucha fuerza. Aparte tuvo hijos e hijas y a todos los casó, porque hacía compromisos previos con los millonarios, empresarios, industriales, banqueros, eh, eh, ganaderos. La sociedad más selecta de la ciudad de Chihuahua estaba dominada por la familia de los Terrazas, de Luis Terrazas. Por eso de ahí el poderío. Por eso es que fue 5 veces gobernador y siempre, ya estando ahí, aprovechó al máximo pues todas esas facilidades que había para hacerse de territorios, hacerse de tierra, hacerse de propiedades. Aparte era muy hábil para hacer dinero. Otra de las otra de las versiones es que en Vado de Piedra, que hace frontera con Estados Unidos, que está acá para el rumbo de Ciudad Juárez, al norte de Chihuahua, que también ahí llegaba Victorio y que ahí acampaba y ahí lo recibían, ahí hacía cambio de remuda, ahí hacía su carne asada, sus cantos, sus bailes y nadie lo molestaba. Sin embargo, quiero decirles que también en Coahuila hay una versión de que Victorio, una historia muy parecida a la del que se da acá en la Hacienda del Carmen, pero allá en Vado de Piedra, pero del estado de Coahuila, cerca de Musquis y Castaños. Quien conozca esa zona va a ubicarlo muy bien. Pero bueno, esas son las versiones que hay. Y como les digo, yo siempre lo manejo como que fue raptado, secuestrado y robado en Hacienda del Carmen. Ahí hay una versión también, ¿verdad? De algunos estudiosos norteamericanos que nace en las montañas negras, en las Black Mountain Range de Nuevo México. Lo que sí sabemos y decimos es que Victorio está curtido está curtido, o sea, nace en el desierto, crece, se desarrolla, juega, ataca y muere en el desierto. Nosotros decimos que Victorio fue un chihuahuense
no reconocido. Tenemos que andar ahí promoviendo ante el gobierno del estado para que se lleve a cabo la celebración de ese aniversario, que será y que para el gobierno pues estamos viendo que no le interesa mucho porque cuando en el año 2000 que un grupo de descendientes nos, nos proponemos ir a Mezcalero y hablar con las autoridades tribales, que en este caso era Sara Mísquez, la presidenta, y Frederick Chino, el vicepresidente. Duramos 2 años haciendo los trámites para que ellos pudieran venir. Vinieron, después de 120 años se escuchan los cantos y los tambores y hay danzas en Chihuahua. Quiero decirles que yo fui testigo de ello y que posteriormente se hizo un evento ante 20,000 personas en una plaza muy conocida aquí en Chihuahua y hubo igual cantos, danzas y fue un evento al que concurrieron tanto el gobernador como el presidente municipal de aquí de Chihuahua. Eh, en ese caso, el gobernador era Patricio Martínez, mismo que mandó a, a fabricar un monumento hermoso de Victorio, en su cabalgadura, caminando y con su rifle, con su carabina en su brazo derecho y con su rienda para darle las órdenes a su caballo, mismo que fue ubicado en el centro de la ciudad y que posteriormente un presidente municipal siguiera la instrucción de que se lo lleven a una parte muy bonita, que es en donde se juntan los ríos Chubiscar y Sacramento, sin embargo sin protección alguna. Lo dejaron a ras de tierra y por la situación socioeconómica que priva en Chihuahua, pues algunos se aprovecharon y le robaron primero su mano, la mano izquierda del caballo. La cortaron, habiendo energía eléctrica ahí, o sea, habiendo luz, habiendo cámaras, habiendo todo, pero pues desgraciadamente la, pues, la policía ahí no actuó. Lo repararon de inmediato, el ayuntamiento lo reparó porque hicimos una protesta, hicimos un video que circuló por todo, por redes y fue mucha presión y lo arreglaron rápidamente. Posteriormente se pidió ante las autoridades, el Congreso del Estado, ante el gobierno del Estado y ante la presidencia, que se cambiara de lugar al centro de la ciudad con una base de al menos de 2 metros para que ya fuera un poquito más difícil para los amantes de lo ajeno que se pudieran robar algunas piezas. No lo hicieron y ahí se estuvieron carcomiendo la base de tal forma que se robaron casi la totalidad de la base y luego le cortaron el brazo en el que sostenía el caballo, se robaron la rienda, le robaron una oreja al caballo, se robaron las letras TRRO y total lo dejaron huérfano. Se hizo la petición de la reparación, pero gobierno pues es lento para responder y desgraciadamente quitaron el monumento de ahí, la estatua, lo quitaron y se lo llevaron a una bodega. Pues ahí está en la bodega, está en bodega. Entonces, ahora que se hizo un compromiso con el gobierno del estado con el municipio y con el gobierno del estado para que se incluyera el día 14 de octubre como una fecha importante, en el que habrá y debe haber un festejo cívico, civil, que organiza el gobierno. Pues hasta ahorita no sabemos de ningún evento que esté organizando el gobierno para este evento, cuando ya está en el calendario cívico del, del gobierno del estado. ¿Qué es lo que pasa? Pues las autoridades de cultura no tienen la capacidad
o no les interesa. Porque me hago una pregunta, si están organizando algún evento, ¿en dónde lo van a realizar? ¿En dónde lo van a hacer? Si el monumento está allá escondido, está perdido ahí en una bodega. O sea, ¿qué va a hacer la titular de cultura? Que el equipo que tiene y los asesores pésimos que tiene, internos y externos, son unas papas que no tienen la capacidad para hacer las peticiones y la solicitud para que se repare ese monumento y para que se lleven a cabo los compromisos que tiene el gobierno con, con la ciudadanía. En este caso, pues se hizo una petición y se aprobó y ahora la están dejando a un lado. Pues, ¿qué le pasa a este gobierno? Definitivamente yo no le entiendo. Se está tratando de que se reconozca a la pachería como una quinta etnia en Chihuahua. Y hay muchas faltas de respeto. Yo sinceramente no les entiendo. Quiero decirles que Victorio para Chihuahua, para la pachería, para los descendientes y los ascendientes de Victorio en Chihuahua, es sumamente importante. Porque Victorio es el jefe más grande que cabalgó aquí en Chihuahua. O sea, él, él era de 100%, 100% apache. ¿Por qué? Porque nace mexicano y luego lo adopta la pachería y se hace un gran líder, la gente lo sigue. Entonces, Victorio en Chihuahua es muy respetado, muy venerado. Victorio nace y yo digo que desde pequeño fue inteligente, aunque no supiera leer ni escribir, pero era un gran estratega. Él, cuando muere yo digo que tendría entre 55 y 60 años, pero era un tipo de unos 75, unos 76 de altura. Y bueno, hay una fotografía en la que se basó la para hacer la estatua y ahí aparece con el cabello largo, con su melena larga. Y por la edad que tenía, pues ya traía entre canos su cabello. Entonces, Victorio representa, porque es el único monumento que hay en Chihuahua para un apache. Y está ahí escondido. O sea, es lo que no, es lo que yo sinceramente no entiendo. Victorio cuando llega a Tres Castillos, pues era un apache, era un líder muy inteligente, muy abusado. Él traía güeyeros al frente y a la retaguardia, así como a los lados. Ya me estoy inclinando a lo que afirma Enrique Pinilla, nuestro amigo el español, el estudioso de la pachería, y Alberto Lara, mi compañero de aventuras, así como Miguel Cervantes, Huehue Victorio. Ellos dicen que ya estaban esperando a Victorio. Entonces, miren, cuando hago investigación acá en el municipio de Guerrero, cerca de Tomochi, en Ariciachi, encuentro a la familia de Mauricio Corredor, el Rarámuri, el Tarahumara que le da el balazo a Victorio y muere ahí Victorio. Pues la familia de Corredor es de ahí de Ariciachi, ahí nació Corredor. Y haciendo investigación, resulta que hay una asimilación de un grupo, de una tribu de apaches que se queda a vivir precisamente ahí en Ariciachi. Cuando se dan las contratas de sangre que tienen precio las cabelleras, ¿qué es lo que sucede? Cuando llegaban a Ariciachi, porque era por donde pasaba el camino real que venía de la sierra, les decían, no, aquí no hay apaches, aquí todos somos rarámuris. Y los veían y colorados y narizones, nariz aguileña. Y este es apache, no sé yo, aquí somos rarámuris.
Y los rodeaban los indios, los rarámuris, para defender a sus amigos, compañeros y ya familiares, porque se da la asimilación. Y ya los apaches tenían mujeres rarámuris, y algún rarámuri tenía mujeres que eran las menos apaches. Y aparte del intercambio de mercancías y de lo que hacían los apaches contra lo que hacían los rarámuris, pues así vivieron. Allí hay una ranchería, están dos cerros, el cerro de la Cruz y el cerro de las Moctezumas. Ahí uno de los corredores nos llevó a Francisco Tarango, al indio, el Coyote Gritón, y a su servidor, Manuel Salcido. Oso dormilón, me dicen estos compañeros. Entonces, te das cuenta que si ligas la información, ya se conocían, ya se conocían, se respetaban y seguramente han de haber citado a Victorio, pero con engaños, como también ahí fue engañado y fue masacrado. Porque también en la frontera, Victorio tenía la habilidad de escabullirse con toda su tribu. Se les escondía a los estadounidenses, se les escondía a los mexicanos y pasaba a todos los cercos. Pero en la frontera estaban asentados las fuerzas de los estadounidenses y le mandaron dos emisarios a decir a Joaquín Terrazas que si les permitía entrar para verse con Victorio ahí en Tres Castillos. ¿Cómo van a saber ellos que se iban a ver en Tres Castillos? Ese es otro dato importante. Y ¿por qué afirmo que estaban en la frontera? Porque hay un libro de los soldados, de los Black Soldiers, de los soldados negros, que uno de los batallones estaba ahí esperando la instrucción para poder entrar, no para venir a ayudarles a masacrarlos, para tratar de convencerlos, para llevárselos a una reservación allá en Estados Unidos. Porque ellos, Victorio y su tribu, estuvieron en Tula Rosa. Cuando vas tú directo a Mezcalero, que vas del Paso, sales de Chihuahua y pasas, vaya la redundancia, por el Paso, antes Paso del Norte, y sigues en línea recta 2 horas hasta llegar a la sierra, pasas por Tula Rosa. Ahí había una reservación y ahí estuvo Victorio, y de ahí huyó por los malos tratos, porque les faltaba comida. Y después lo invitan, y ahí en donde está Mezcalero ahora, era un desierto. A los apaches los echaban al desierto, a los lugares más inhóspitos, a los que definitivamente no se podía vivir. Y ahora miren, son los apaches más ricos y millonarios de entre todos los nativos de Estados Unidos. Pero supieron salir adelante. Entonces, esta gente le pidió permiso le pedía el permiso a Joaquín Terrazas y dijo no. ¿Por qué dijo que no? Porque él ya tenía instrucciones, así como Juan Mato Ortiz, el capitán gordo, de masacrar a los apaches, de acabar con ellos. Esto inicia la batalla el 14 de octubre, que estaba pardeando entre 6 de la tarde, ya estaba medio oscureciendo. Se da el encontronazo y terminan el 15 de octubre. Mataron a todos los varones guerreros. El cuerpo de Victorio no lo encontraron nunca, porque entre las mujeres que iban le quitaron sus adornos, que lo identificaban como líder, como jefe. Le quitaron su cuchillo y su pulsera. Lo pusieron en una manta y lo escondieron. De tal forma que nunca dieron con él. Aunque en Chihuahua sí se pagó 2,000 pesos por una cabellera que no era la de Victoria. ¿Y qué es lo que sucede el día 15? Están dos apaches en una cueva, que ahí está todavía la cueva. El que vaya ahí en el cerro del centro, ahí nomás busquen y hay una cueva de unos 7 metros de profundidad. Bueno, pues ahí todavía les quedaba metálico, que el metálico son las balas, y se estaban defendiendo. Y los soldados no podían controlarlos. ¿Saben qué hicieron? Dio la instrucción Joaquín Terrazas de prender un bombillo, y les echaron 2 bombillos, o sea, los reventaron con dinamita. No los encontraron. ¿Dónde estaban? Dentro de la cueva, disparando, defendiéndose. Y con la dinamita acabaron con ellos.
Pero la incógnita sigue. El gobierno del estado, ¿qué va a hacer con motivo de la batalla de Tres Castillos? Con esta pregunta me despido. Su servidor y amigo Manuel Salcido, de Chihuahua Salvaje.